Montañés, 27 de septiembre de 2024. Bienvenidos. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias a los que nos siguen por streaming. Toca hablar hoy de José del Río Sanz, PIC, que fue víctima de las dos Españas, según razona el título de la conferencia y según se corresponde con lo realmente ocurrido, con la historia. Hasta hace poco tiempo, cuando se mencionaba la Constitución española, las gentes de mi generación, algunas anteriores y otras posteriores, que tuvimos la suerte de vivir la aventura de la transición, recordábamos la norma con orgullo. Nos enorgullecíamos de haber participado en el proceso de transformación de una sociedad dictatorial a una sociedad democrática y libre. Ya hace un tiempo hacia acá, cuando se oye hablar de la Constitución española, cuando oímos hablar de la Constitución española, mi sentimiento es de nostalgia. Es de pesar, es de dulzura y es de anhelo, de añoranza, de nostalgia. Me viene a la mente 1789, el país vecino, cuando los ciudadanos franceses decidieron cambiar la monarquía absoluta por otro orden distinto. Cuando les tricoteuses, las señoras francesas que estaban en París en aquel momento, tejían en las calles de París mientras veían pasar a la nobleza camino de la guillotina. Aquí no hay tricoteuses, pero hay agentes y operadores que son decididamente partidarios de llevar la Constitución española al cadalso. Y la sociedad civil, la sociedad integrada por personas bien pensantes, por personas que tuvimos el privilegio y el honor de conocer que esa norma ha permitido la concordia, la armonía y la convivencia pacífica, necesariamente tenemos que denunciar esta situación cuando estamos en actos de la naturaleza del que tiene el día de hoy. La Constitución enumera muchos derechos fundamentales, pero uno de ellos, o dos de ellos, mejor dicho, son los que contiene su artículo 20.1 en los apartados A y D. El derecho a la opinión pública libre y el derecho a la información veraz. ¿Qué sería de una sociedad democrática si no pudieran tener acceso, si no pudiéramos tener acceso a una opinión pública libre y a una información veraz, contrastada, una información austera, exacta, que facilite conocimiento de lo que está sucediendo? Sería un desastre. Sería una sociedad no democrática, sino regida, manipulada y gobernada por designios inconfesables. Hoy tenemos la suerte de contar en la mesa con dos periodistas que han conjugado desde siempre en su trayectoria profesional los principios periodísticos que merecen la pena ser exaltados, ser reconocidos y ser admirados. Me acompaña en la mesa Dolores Gallardo a la izquierda, presidenta de la Asociación de Periodistas de Cantabria, que ejerce la profesión periodística desde el diario Montañés, y me acompaña en el centro de la mesa Manuel Ángel Castañeda, que durante tantos años fue director del diario Montañés y que ha ejercido durante toda su profesión, durante toda su trayectoria, una ejemplar vocación y un ejemplar desempeño de esa profesión. Y evocamos a José del Río Sanz, PIC. También ejerció la profesión periodística desde esos postulados, desde el prisma de la seriedad, del rigor y sobre todo de la protección a la verdad. Tan fue así que sufrió por un bando y por otro en aquellos difíciles años de la Guerra Civil y en aquellos años posteriores a la Guerra Civil, persecución de un lado y de otro. De ahí el título de la conferencia. De ahí que se diga que José del Río Sanz fue víctima de las dos Españas. Si no hubiera opinión pública libre, los políticos, el poder político, detentaría un poder omnímodo. No habría derecho de crítica y, por lo tanto, aquel que resulta elegido democráticamente no podría encontrarse con ninguna cortapisa ni en su actuación ni en su trayectoria. Si no hubiera una información veraz y solo estuviéramos pendientes de los bulos, de la desinformación y de las noticias insidiosas o falsas directamente, estaríamos en un mundo desconocido e irreal. Por lo tanto, desde José del Río Sanz hasta el día de hoy, desde el periodismo serio, desde el periodismo independiente, que es otra cuestión que está en entredicho últimamente, porque parece ser que hay normativa en proyecto que va a determinar que las sociedades editoras independientes, recalco por segunda vez, sean objeto de controles y de censura, como ocurrió en una época denostada y pasada a la que no debemos volver de ninguna manera. Seguro que hoy escuchamos
a Dolores Gallardo y a Manuel Ángel Castañeda comentarios, opiniones que nos van a ayudar a conjugar esos principios que me parecen indeclinables y que les transmito con la mayor convicción y con el ruego de que les escuchen con la atención que se merece, porque estoy seguro que vamos a sacar una útil y provechosa lección de todo lo que nos cuente. Muchas gracias por su atención. Pues, buenas tardes a todos. Me toca a mí la tarea de presentar una tarea bastante difícil a Manuel Ángel Castañeda. Me ha costado bastante, tengo que reconocerlo, porque para mí es uno de los grandes referentes del periodismo en Cantabria, con una carrera muy rica y variada, tanto en el ámbito del periodismo como de la educación y la cultura. Ha sido el director que más tiempo ha permanecido al frente de un solo medio, 31 años, nada más y nada menos, donde multiplicó por 10 la tirada de los ejemplares que había en aquel momento. Pasó de una distribución que apenas llegaba a los 4.000 ejemplares a situarlo en más de 40.000 diarios, un logro posiblemente que ha sido o es único en España. Pero no solo creció en tirada, durante el liderazgo de Castañeda se modernizaron las instalaciones, adaptó a los cambios tecnológicos, incluyendo la transición al formato digital. Licenciado en Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid y en Magisterio por la Escuela Superior de Santander, es doctor en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense de Madrid y en la actualidad, entre otros cargos, es presidente del Ateneo de Santander. Castañeda se inició en la profesión periodística con tan solo 17 años. Fue en el diario Montañés donde escribía temas culturales, especialmente aquellas tendencias musicales que llegaban en aquel momento a España. Su primera información firmada apareció el 7 de enero de 1965. Durante años realizó entrevistas, informaciones, reportajes locales y en solo 5 años fue nombrado redactor jefe. En el año 79 llegó al cargo de director que ocupó hasta 2010. Solo 3 años después de dejar el diario Montañés, salió regido presidente del Ateneo de Santander. Bajo su liderazgo, el Ateneo ha continuado siendo un punto de encuentro de intelectuales, de artistas, de periodistas, de comunicadores y de ciudadanos interesados por el desarrollo cultural de la región. También ha potenciado la presencia de periodistas para impartir conferencias, abriendo frecuentes debates sobre el periodismo y su futuro en sus diferentes vertientes, tanto la prensa escrita como la digital, radio y televisión. Firme defensor de la historia y de las tradiciones de Cantabria, su compromiso con la educación se refleja en su trabajo también como maestro y como profesor y en su apoyo a las distintas instituciones educativas. A lo largo de su extensa carrera, además, ha recibido numerosos premios y distinciones, entre ellos la encomienda de número de la Orden de Mérito Civil, el premio Strañi que otorga a la Asociación de Periodistas de Cantabria, el Emboque de Oro de la Casa de Cantabria en Madrid, la medalla de la Universidad Europea del Atlántico, el premio Vocento a una trayectoria profesional de excelencia o el premio, entre otros muchos, del Colegio de Economistas al mejor artículo del año sobre economía. Ha publicado más de 2.000 artículos en prensa y sigue publicando todos los domingos. Tiene 2 libros, Cantabria atrapada en el marco incomparable y Geografía literaria de La Habana. Y además de ser presidente del Ateneo, como os dije antes, es profesor en la Universidad Europea del Atlántico y colaborador del diario ABC. Podría seguir hablando de sus méritos durante más de 2 horas, 3 o 4, pero quiero destacar 2 temas sobre todos los demás. En primer lugar, quiero destacar su doble condición de periodista y de maestro que ha marcado siempre su actividad. En el año 79, Castañeda fue nombrado director de un periódico en crisis, con grandes pérdidas económicas, propiedad del Obispado de Santander, con una redacción envejecida y abocado al cierre. Pocos años después, cambiado el accionariado, el diario Montañés se convirtió en el medio informativo hegemónico de Cantabria. Había multiplicado por 10 su tirada, protagonizó una revolución tecnológica sin precedentes, pasando en poco tiempo de las linotipias y del plomo a los más modernos sistemas de impresión. Poseía un canal de televisión y una emisora de radio, y las grandes pérdidas se habían convertido en importantes beneficios económicos. La entrada de jóvenes redactores dio un impulso considerable al viejo rotativo, que desde entonces nunca ha perdido su privilegiada situación. Fue en ese momento cuando yo llamé a la puerta del diario Montañés. Tenía 22 años y me abrió la puerta Castañeda. Ya ese día salí del despacho con deberes. Me dijo, vuelve en 15 días a trabajar. Era mediados de abril y yo empecé un 2 de mayo. Y en este tiempo lee muchos titulares, aprende bien a titular. Es un trabajo muy difícil. Y eso hice, leer muchos titulares
muchos periódicos y volver a los 15 días. Y si destaco la condición de periodista y maestro de Castañeda es porque uno de los signos de identidad en su larga trayectoria ha sido la de convertir el Diario Montañés en una verdadera escuela de periodismo. El Diario Montañés, decano de la prensa regional, más que centenario, continúa hoy la senda marcada por Manuel Ángel Castañeda, basada en el respeto a todas las personas, colectivos y sensibilidades, sin perder por ello sus señas de identidad, de independencia y rigor en todas y cada una de sus informaciones. Y la segunda cosa que quiero destacar y dejar constancia es su condición de maestro de periodistas. Como maestro fue también José del Río Sanz Pic, que aplicó en sus escritos la máxima de que cuando te sientas a escribir solo hay una persona importante en tu vida y es una persona a la que nunca conocerás, el lector. Y como Castañeda me dijo en su momento, también Pic decía que siempre hay una primera frase ideal para cualquier artículo, una introducción, una entrada bien hecha. Es la puerta que esconde esa historia con la que todo periodista quiere llegar al corazón de sus lectores. La verdad solo tiene un camino. Hoy Castañeda nos guiará por el camino de la verdad de Pic. Aunque antes os quiero leer un artículo de Pic que viene muy al caso, es corto, y que al leerlo no dejaba de venirme a la memoria Castañeda sentado en su antiguo despacho de la calle Moctezuma, donde yo le conocí. Se titula La tragedia del periodista de provincias. Le he resumido, ¿eh? En provincias donde no abundan los sucesos sensacionales, el periodista, celoso de su oficio, se pasa el día suspirando por un suceso que merezca los honores de la gran información. Ese suceso tarda en llegar y el periódico se resiente en todo ese tiempo de su ausencia. El lector indignado lo comenta y censura por la mañana. Estos periódicos que no traen nada, ni una muerte, ni un robo, hay que ver. Pero como todo llega en este mundo, el suceso sensacional llega al fin. Supongamos que en una taberna del extrarradio a un cazador se le dispara una escopeta y lesiona a un peón caminero. El periodista se lanza sobre las cuartillas con un hambre insaciable de cosas truculentas y empieza a contar. Pero apenas está en la linotipia a su trabajo, una visita viene a interrumpirle. Es un amigo suyo, un político o de la infancia, y al amigo le acompaña un señor completamente desconocido. Este señor es el hermano del cazador, a quien se le disparó casualmente su escopeta y que hirió a un peón caminero. Bien a que no des cuenta del suceso. Hombre, dice el periodista, eso es imposible. El periódico quedaría en ridículo si se callara lo que todo el mundo sabe en el pueblo. Por fin, a fuerza de mucho regatear, se promete que no dará el nombre del cazador. Media hora después llega otro señor a la redacción, también acompañado de otro amigo. Es el dueño de la taberna donde ocurrió el suceso. Para evitar que padezca el crédito de su establecimiento, pide y obtiene por lo regular que se omita ese importantísimo detalle, donde ha ocurrido. El periodista lanza un suspiro de satisfacción creyendo que ya nadie ha de llegar a pedir nada, pero se equivoca. Todavía han de desfilar por la redacción los familiares del herido, a quien por lo visto interesa mucho que el público no conozca su nombre más que por iniciales. Dos señores que se hallaban en la taberna y que como testigos tampoco quieren salir. En fin, que al otro día aparece en la noticia como si se insertase una edición especial hecha por los chinos. Se dice que a un señor a quien no se nombra se le disparó espontáneamente su escopeta e hirió a una persona cuyo nombre se sustituye por una X en un establecimiento situado en los arrabales. Y lo que ocurre con los hechos sangrientos ocurre con casi todas las noticias. No se puede dar el nombre del agraciado con el premio gordo, porque no le conviene, ni las multas que imponen las autoridades, ni el nombre del señorito que pega en guardia. Como en provincia nos conocemos todos, estas personas encuentran amigos que se presentan en los periódicos a defender su causa. El argumento que generalmente se emplea es que ha visitado previamente a los demás periódicos locales y que todos están conformes en hacerles el favor. El periodista de provincias tiene que servir a todo el mundo, atender a todo el mundo y hacer esas informaciones curiosas en las que se dice que R.R. agredió a X.X porque ambos estaban enamorados de N.N., bellísima muchacha domiciliada en la calle Z.Z. Gracias. Muy buenas tardes. Estamos hablando de periodismo y la norma que tenemos todos los redactores es que en el lenguaje periodístico lo importante va al principio y lo contrario de las novelas de misterio, el asesino aparece en la primera o en la segunda línea.
Por tanto, yo voy a empezar por lo importante. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Creo que hoy habéis faltado un poco a la verdad, porque lo que habéis dicho es bastante exagerado. Pero no vamos a entrar en los detalles. Sí quiero agradecer a todos ustedes que estén esta tarde aquí y también a los que nos están viendo a través de la transmisión en directo en la página web del Ateneo y del Diario Montañés, y quiero saludar especialmente al director del periódico, Íñigo Noriega, que ha venido esta tarde aquí, y yo sé que los viernes son unos días muy malos en la redacción porque hay que dejar preparado el periódico del sábado y del domingo, incluso algo preparado para el lunes por si acaso. Quiero también, como no, agradecer la presencia de personalidades del mundo de la comunicación como Pedro Crespo de Lara. Quiero agradecer especialmente a Elena García Botín su presencia aquí esta tarde, a todos los miembros de la Junta Directiva del Ateneo que me acompañan aquí y, como no, a todos ustedes que van a echar esta tarde a escucharme a mí y a los que me han precedido para hablar un poco de José del Río Sáenz Pich. En este capítulo de agradecimientos tengo que hacer dos apuntes muy especiales. Uno, a quien dirigió mi tesis, Luis Gutiérrez Vierna Espada, que está aquí con nosotros, que además de buen amigo, amigo de la infancia, de esos que son de larga duración, es catedrático en la Universidad Complutense de Madrid y fue quien dirigió mi tesis. Y también quiero agradecer mucho porque la redacción de esa tesis contribuyó con su trabajo al doctor Pastor, José Manuel Pastor, que además de ser un gran médico en el Hospital Valdecilla, dedicó horas y horas y muchas más horas a bucear en los archivos de la hemeroteca para encontrar cientos y cientos de artículos publicados por Pich, tanto en La Atalaya como en La Voz de Cantabria. Dicho esto, voy a intentar simplemente acercarme a lo que ha sido la vida y la trayectoria de un gran periodista que curiosamente es mucho más conocido por su faceta como lírico, como poeta, puesto que al final la estatua que vemos en la Curva de la Magdalena, en el Paseo de la Reina Victoria, está dedicada al premio Fastenrath que le concedió la Real Academia Española de la Lengua, precisamente por su obra poética, no por su trabajo periodístico. Este año, 2024, se cumplen 140 años del nacimiento de José del Río Sáenz Pich y 60 de su fallecimiento. Por tanto, una doble efeméride que merece la pena que la conmemoremos. Bueno, José del Río es una de las grandes figuras de las letras cántabras, un tanto opacado por su condición de persona defensora de sus ideas al margen de tendencias, partidos políticos o intereses. Hablar de José del Río en el Ateneo de Santander obliga a comenzar por la profunda y ubérrima relación entre el periodista y este Ateneo. No en vano, José del Río es socio de honor del Ateneo de Santander y su biografía, que es muy rica, tiene el Ateneo como uno de los puntos de referencia donde él participó activamente en numerosas ocasiones y además en algunos momentos de polémica también intervino aquí en el Ateneo. José del Río firmó sus poemas con su nombre y los artículos periodistas los firmó con ese seudónimo de Pich. ¿De dónde viene
Pick? Pues viene de aquella obra de Charles Dickens que se tituló Los papeles póstumos del Club Pickwick, y de ahí él, que fue un gran admirador de Dickens, tomó esa parte de Pickwick como Pick para firmar sus artículos. José del Río, en mi opinión, representa el paradigma del periodista por su honestidad y determinación ética. Por esa razón, es decir, por mantenerse siempre fiel a unas ideas al margen de las tendencias y los partidos, fue perseguido durante la Guerra Civil por el gobierno republicano y marginado y depurado por el régimen de Franco. Por tanto, una víctima de las dos Españas. Del Río nació en Santander en el seno de una familia con importantes antecedentes periodísticos y literarios. Su abuelo, José del Río, es el autor y editor de Crónicas Santanderinas, y su tío, Alfredo del Río, fue también periodista. Ha sido Valeriano García Barredo, miembro de la Junta Directiva de este Ateneo, uno de las personas que más ha hecho por la literatura y la cultura y que ha estudiado y recopilado, y publicado buena parte de las obras de ambos, concretamente las Crónicas Santanderinas de su abuelo. Pick vivió su infancia y su primera juventud en el barrio de La Florida, cuando aquella zona de la ciudad era de nueva construcción. Del Río describe en sus memorias el lugar de su nacimiento, que estaría ubicado ahora en lo que es en la actualidad el convento de las Reparadoras, y que en aquel momento ahí había unos chalés que habían construido una serie de promotores santanderinos. A pesar de sus antecedentes familiares, el joven del Río no se inclinó por el periodismo ni por las letras. Estudió náutica y muy joven se embarcó para realizar las obligadas prácticas para obtener ya el título de capitán de barco. Atravesó el Atlántico y después navegó por el norte de Europa, y esta experiencia viajera le sirvió tanto para su creación lírica como para comprender mejor el mundo y con ello el ejercicio del periodismo. Para entender la tarea de Pick en los dos diarios en los que colaboró y también dirigió, es imprescindible conocer la diferencia entre aquellos periodistas y los de hoy en día. En aquellos tiempos era muy inusual que un periodista viviera de su profesión. La gran mayoría tenía otros trabajos y dedicaba las tardes y las noches a escribir para un periódico. En los periódicos se recibían por cable unas cuantas noticias, las más relevantes, y con ese exiguo material se redactaban informaciones. El resto del contenido del periódico eran artículos de opinión, avisos oficiales, notas necrológicas, publicidad y pequeñas noticias locales. José del Río compatibilizó su tarea periodística con el trabajo de capitán de la draga de Santander, que cada día extraía arena de la canal para mantener el calado de acceso al puerto. Terminada esa labor, al mediodía, tras el almuerzo, comenzaba su tarea en la atalaya entre 1907 y 1927, y más tarde en la voz de Cantabria desde el 27 hasta 1936. El trabajo en la redacción concluía a altas horas de la noche y por la mañana retornaba a su puesto de capitán de la draga. Esa forma de ejercer el periodismo era completamente normal en aquellos tiempos. Es más, en mis jóvenes inicios en el periodismo, en el diario Montañés, ubicado en la calle Moctezuma, aquí al lado, recuerdo que la mayor parte de los redactores del diario tenían otra profesión durante el día y trabajaban en la redacción por la noche. Está aquí Jesús Martínez Teja,
compañero de redacción que lo recordará perfectamente. José del Río finalizó sus estudios de náutica, como he dicho, se embarcó y obtuvo el título de capitán, pero estando en cubierta de uno de los barcos que él pilotaba por la costa del Atlántico Norte, en un día de tormenta, el desplazamiento de una de las piezas sujetas en la cubierta le golpeó en una pierna. Como consecuencia, tuvo que ser tratado médicamente y regresó a Santander, donde pasó 2 años recuperándose. Fue tratado médicamente y durante esos 2 años empezó a frecuentar la redacción del Atalaya y muy pronto entró a formar parte de la plantilla de ese diario. Al mismo tiempo, con su título de capitán de barco, logra ser nombrado capitán de la draga, lo que le permite tener independencia económica y formar una familia. Por ese accidente de trabajo, la vida de José del Río, entonces un hombre joven, 23 años, cambia radicalmente. Sin dejar su oficio de marinero, lo conjuga con el de periodista por la tarde y noche en la redacción del Atalaya. Inicia sus colaboraciones con el seudónimo de Pic y con ese nombre construye una historia que no es otra que la de Santander y la de España. Sus columnas casi diarias, tituladas Aire de la calle, abordan todo tipo de temas, desde las cuestiones municipales hasta las relativas a la política y siempre con un interés constante por mantener la ética de los periodistas. El comportamiento de los comunicadores fue para José del Río una cuestión casi obsesiva. Perdón. En la antología de su producción periodística destacan textos referidos a los problemas que tienen los informadores. Acabamos de escuchar un magnífico ejemplo en uno de los artículos de José del Río de los problemas que suelen tener los periodistas y más los directores. Amigo Íñigo, no te arriendo la ganancia porque son muchos y variados. Para resumir su pensamiento sobre esto, hay una frase de uno de sus artículos que me parece realmente definitoria. Dice Pic: no hay prostitución más abominable que la prostitución de una pluma. Es decir, él considera que lo peor es que un periodista se ponga al servicio de cualquier interés que no sea el de informar a los lectores. El artículo que nos acaba de leer la presidenta de la Asociación de Periodistas de Cantabria se publicó en 1926 con el título de El ingrato oficio de escribir y luego otro, La tragedia del periodista de provincias. Teniendo aquí a Dolores Gallardo, hay que hacer referencia al especial trabajo, dedicación y tesón que le puso José del Río para defender la profesión. Hay que pensar que en aquellos tiempos, por supuesto que los estudios de comunicación no estaban en la universidad, pero ni tan siquiera en el antecedente que fueron las escuelas de periodismo, tanto la escuela oficial como la escuela católica de periodistas. Y por tanto, había que defender a los profesionales. Del Río trabajó siempre con mucho interés en construir lo que ahora es la Asociación de Periodistas de Cantabria y además tuvo la oportunidad de que la primera asociación de periodistas españoles se celebrara en Santander, en Cantabria, aprovechando además aquel verano porque estaba aquí el rey Alfonso XIII, que presidió el acto. Podemos entrar en su parte como
persona con ideas y con intereses políticos. Pich fue siempre un hombre políticamente situado en lo que hoy en día se definiría como centroderecha, vinculado al Partido Conservador, creado por Cánovas del Castillo y más tarde dirigido por Antonio Maura. José del Río, en sus primeros años profesionales, fue un monárquico moderado, una persona que buscaba antes el diálogo que la controversia, prefería el entendimiento a la disputa, pero siempre manteniéndose fiel a sus ideas y a sus principios. En la forja del ideario político de Pich tuvo una influencia significativa Juan José Ruano de la Sota, Santander 1871, Santander 1930, diputado del Partido Liberal Conservador entre los años 14 y 22 del siglo XX. Ruano se decepciona con la monarquía y con él lo hace Pich. Ruano abandona su fe en la corona para pasarse a las filas del republicanismo. Eso sí, dentro de un partido que, si bien aceptaba el modelo republicano, mantenía incólumes sus principios de corte conservador. Definitivamente, José del Río, decepcionado, considera que la mejor manera de superar la crisis de España es la república y toma decididamente ese nuevo camino. Su etapa como enviado especial a la guerra de Marruecos y lo que allí vio fue el golpe final para su desengaño. Un desengaño de lo que significaba la monarquía y el ejército. Creo que sería muy interesante hoy en día leer esas crónicas en las que denuncia la corrupción que había en todos los niveles en el ejército, la corrupción que había en la política, y uno de esos artículos le llevó ante un consejo de guerra que se celebró en Santander y que, por suerte, de él salió bien parado, porque realmente no había dicho más que la verdad y, como él mismo comentó, solo una pequeña parte de la verdad que él conocía y que había visto en el norte de África. El pensamiento de José del Río estuvo siempre, incluso en los momentos más difíciles, asentado en una doble idea: la democracia como elemento sustantivo del ejercicio de la política y la necesidad de que el pueblo tome libremente sus propias decisiones. Y en cuanto a la organización económica y social, fue un liberal convencido, aunque se mantuvo en la línea conservadora de un liberalismo moderado, muy próximo a la doctrina de los evangelios, puesto que él fue un católico profeso que nunca lo ocultó ni en los momentos más difíciles de su vida. Otra de sus características fue la independencia. No mantuvo nunca posiciones en contra de sus propias convicciones y por ello fue capaz de modificar su alineamiento partidista cuando comprendió que estaba defendiendo una causa que había dejado de ser justa. Esa manera honesta de entender el papel del periodista le produjo numerosos contratiempos, ya que en muchas ocasiones estuvo nadando contracorriente. En esa manera recta de entender la política se asienta su adscripción a esto que se llamó la tercera vía, ya que fue capaz de criticar a quienes primero había apoyado si veía que se alejaban de los planteamientos originales o si operaban con autoritarismo o injusticia. Por tanto, estamos ante un demócrata moderado, podríamos calificarle incluso de centrista. Una de las directrices del pensamiento de Pich fue su oposición a quienes trataban de destruir la democracia e imponer dictaduras utilizando el argumento de la corrupción que evidentemente estaba proliferando entre concejales, diputados y demás cargos públicos surgidos de las urnas. Frente a esos planteamientos de la inutilidad de la clase política, que fueron utilizados de manera generalizada para justificar la dictadura del general Primo de Rivera,
y especialmente de su venalidad y corrupción, José del Río escribe como siempre con claridad y transparencia. Cito: «Es necesario resaltar las grandes dosis de honradez, patriotismo y laboriosidad de la vieja y denostada clase política de la que la inmensa mayoría vivió y murió en una pobreza eremítica». Insiste en su línea argumental de resaltar la necesidad de los políticos en unos momentos en los que las dictaduras emergían en Europa y cuando en España se había producido el golpe de Estado ya citado de Primo de Rivera. Así escribe en uno de sus artículos, Un aire de la calle, en el que presenta a una serie de personajes de la política honestos, entregados a la causa de España, como José Sánchez Guerra, del que destaca su lealtad, su austeridad, su honestidad, y demuestra cuando relata también cómo Sánchez Guerra vuelve a ejercer su profesión en cuanto termina su trayectoria política. Otro aspecto que yo creo que es fundamental para conocer bien la obra de José del Río es su constante y firme defensa de los intereses de entonces la montaña o Santander, ahora Cantabria. Pich inició desde las páginas de la Atalaya y después desde la Voz de Cantabria una serie de campañas para reivindicar proyectos esenciales para esta tierra. En los años 20 del pasado siglo, comienza con una serie de artículos, informaciones y entrevistas para exigir que el ferrocarril Santander-Mediterráneo se hiciera realidad. Denunció las maniobras de un grupo de políticos y empresarios de Vizcaya para frenar ese tren que uniría el mar Mediterráneo con el puerto santanderino. De sus textos surgió una iniciativa popular que promovió una gran manifestación a favor del Santander Mediterráneo. Especial relevancia tuvo también su campaña para impedir que Castrurdiales pasara a manos de Vizcaya, que era una iniciativa de un grupo de empresarios y políticos vascos que preconizaban la anexión de la parte oriental de lo que ahora es Cantabria a Vizcaya. Su defensa de las comunicaciones por tren para Cantabria hizo que se le denominara popularmente el Quijote del ferrocarril. Se enfrentó con la prensa de Madrid, que denostaba el proyecto del Santander Mediterráneo, y con otros diarios cántabros como el Cantábrico y el Faro. En defensa de Santander entabla una dura polémica con el diario ABC, que publicó unas crónicas del guatemalteco Enrique Gómez Carrillo, que de su brevísima estancia en Santander escribió unos artículos realmente denigrantes para la ciudad y para los santanderinos. Pich termina destapando que Gómez Carrillo apenas pisó las calles de Santander y que viajó como acompañante, entre comillas, de la entonces gran estrella del espectáculo, Raquel Meyer. Traducido, que era el amante de Raquel Meyer y estuvo en el hotel y apenas pisó la ciudad de Santander. Finalmente, Pich denuncia que existe una campaña contra Santander porque atraía ya a muchos veraneantes en la estela de la familia real y que esta campaña estaba auspiciada y financiada por las fuerzas vivas de San Sebastián, que durante la regencia de la reina María Cristina fue la ciudad donde los reyes disfrutaban de la época estival y que habían perdido ese privilegio y esos ingresos. La política se extiende hasta el punto de que Wenceslao, esa polémica se extiende hasta el punto que Wenceslao Fernández Flórez tercia para defender a su colega Gómez Carrillo y termina en un toma y daca con Pich, que mantiene su posición y su descalificación de las crónicas de Gómez Carrillo. También discrepó de las iniciativas de algunos alcaldes que consideraba equivocadas,
el espíritu de defensa de Santander y sus gentes estuvo siempre bien asentado en la mente de Pich, y eso le llevó a mantener diferentes polémicas con algunos políticos locales y regionales que en ocasiones tomaron decisiones que a Pich le parecían desacertadas, o con colectivos profesionales que incluso iniciaron el enfrentamiento con quejas por informaciones aparecidas en la Atalaya y en La Voz de Cantabria. El periodismo durante la Guerra Civil y en los preámbulos de la misma fue realmente un campo muy complicado y muy difícil. Durante los meses previos al estallido de la guerra, la pluma de Pich se ocupa de asuntos de diferente calado y aborda con decisión y honestidad todos los acontecimientos que fueron la mecha que encendió la guerra. Pich es plenamente consciente de la gravedad de la situación y en su aire de la calle glosa todos los acontecimientos. Durante el año 1935 escribe una severa denuncia de la situación de pobreza en algunos pueblos de la provincia de Santander, la miseria que asuela a las clases obreras y el descontento con la situación. El tono reivindicativo es elocuente, pero dentro de su estilo de periodista que trata de ser equidistante, precisamente su posición siempre del orden legal y contraria a los excesos violentos comienza a situarle como objetivo de los grupos más radicales de la izquierda. Tras las elecciones de febrero del 36, entra a fondo en el análisis y escribe con una visión clara y diáfana lo siguiente, cito: «España está dividida en dos enormes masas que tienen sentimientos e ideologías dispares». Termina la cita. Todos sus artículos tienen un tono moderado y en ellos aparece siempre un llamamiento a la concordia, al diálogo, al entendimiento entre quienes quieren un radicalismo de izquierda en el gabinete republicano y los que desde la derecha buscan el enfrentamiento y al final de una situación que consideran insostenible. En sus escritos y en su actuación durante los meses previos al inicio de la guerra, José del Río sigue en una línea constante siempre recta, evitar el choque violento entre esos dos bloques que él mismo ya había definido. Para ello propone el acercamiento de posiciones y un diálogo sincero que permita superar los momentos más tensos. Tras la victoria del bloque creado en torno a la CEDA en las elecciones del 33, el clima social se crispa de tal modo que culmina con las huelgas generales y singularmente con la denominada Revolución de Asturias. El posicionamiento de Pich y su análisis de la situación no deja lugar a dudas respecto de su pensamiento. Condena la violencia y hace un llamamiento a la pacificación y la concordia. Al mismo tiempo que pide serenidad y diálogo, escribe una reflexión acerca del presente. Y en ese momento un halo sombrío y pesimista envuelve sus artículos porque José del Río no comparte en absoluto la lenidad con la que se comentan los crímenes y la violencia desatada en Asturias. Condena a los que quieren imponer a bombazos su idea de justicia social y denuncia como una parte de los españoles está virando hacia un salvajismo primitivo. Palabras textuales de Pich. No elude entrar a fondo en las causas de la revuelta asturiana y señala al anarcosindicalismo atávico como el motor de los desmanes y del caos que se ha creado en una parte de España. Estos artículos contra la violencia de los sindicalistas asturianos, su denuncia del anarquismo y especialmente la crítica vertida por la ineficacia del gobierno republicano a la hora de prevenir situaciones como la surgida en Asturias, son antecedentes que van perfilando la figura de José del Río como uno de los objetivos de los grupos más radicales que ocupan el poder tras el levantamiento militar de julio del 36.
La figura de Pic podría ser imposible de analizar y comprender sin tener presentes dos elementos esenciales de su trayectoria vital sobre los que pivotó su actividad periodística. El turbulento escenario político y social en el que se desarrolló su biografía y su pensamiento, siempre ligado al centrismo, a la concordia y el diálogo. Para José del Río, el estallido de la Guerra Civil en Santander, que aquí comenzó el 20 de julio del 36, tras 2 días de indefinición, en los cuales la provincia quedó sin adscribirse ni al bando leal al gobierno de la República, ni a los sublevados militares, la provincia se situó finalmente del lado gubernamental, conformando una zona leal a la República en la cornisa cantábrica. Pic estuvo durante los primeros días confiado en que la legitimidad democrática de la República se iba a traducir no solamente en poner fin al alzamiento militar, sino en que el gobierno iba a mantener el control de los elementos que comenzaban a querer tomar las riendas de la situación al margen de la legalidad. A ese deseo sumó siempre su posicionamiento claro. Desde el primer momento quiso evitar que la situación terminara por convertirse, como sucedió, en una guerra abierta que traería dolor, muerte y sangre. Desde La Voz de Cantabria escribió una serie de artículos llamando a la concordia y denunciando la violencia que comenzaban a ejercer los grupos incontrolados, anarquistas, comunistas, sindicalistas, sobre personas sospechosas de no ser reales a la República. Durante los meses previos, la pluma de Pic se ocupa, como he dicho, de diferentes cuestiones desde su columna El aire de la calle. El periodista no puede eludir lo que le dicta su conciencia y ya estamos hablando desde julio de 1936 hasta diciembre de 1936, el periodista no puede eludir lo que le dicta su conciencia y escribe artículos que publica con llamamientos a la concordia y a la humanización de la guerra. Artículos que los más radicales consideraban inadecuados e incluso quintacolumnistas. Así publicó un artículo en La Voz de Cantabria que dedica al doctor Rodríguez Cabello y que titula La humanización de la guerra. Un artículo publicado a mediados de octubre del 36, cuando en Santander ya se habían padecido los primeros ataques de la Marina franquista y cuando en las calles reinaban cada vez con más fuerza los grupos que actuaban al margen de la policía y el ejército. En ese artículo, tras una referencia a un encuentro personal, escribe, comillas, «Usted acudió a mí porque me sabía cristiano y conocía mi repulsión de siempre a todo lo que signifique crueldad y violencia. Quería que yo le ayudase en una gestión que usted pensaba emprender para limar a la lucha sus aristas más fieras e inútiles. Usted quería intentar el respeto de la población inerme, principalmente las mujeres y los niños, y si fuera posible, asegurar las vidas de los prisioneros en todas las naciones del mundo, aún en las más bárbaras, que son sagradas y se conservan por los combatientes». Pic prosigue en su columna, que mantiene el título habitual en él de La Voz de la Calle, diciendo que ese empeño generoso había caído en saco roto. Pic escribe posteriormente un artículo en el que lo que pide es que haya un intercambio de civiles familias de civiles que habían quedado separadas después del 18 de julio. Es decir, una idea de reunificar a las familias para que no siguieran una parte en el lado del gobierno republicano y otra en el de los alzados o el de los rebeldes. Y escribe,
¿Por qué en Santander no ha de ser posible lo que ha sido ya posible en Bilbao? Muchas mujeres y niños santanderinos existen en territorios incomunicados con nosotros por la guerra y sin relación alguna con sus esposos, padres o hijos. El caso contrario se dará también sobradamente. Se trata de gente que no es beligerante y que por tanto no puede considerarse como prisioneros de guerra. Se trata solo de familias dispersas e incomunicadas. Conseguir la reunión de estos seres atribulados se nos antoja mucho más sencillo que los canjes realizados hasta ahora en Vizcaya. Por eso podíamos empezar, para llegar luego a otros resultados de mayor importancia, al total restablecimiento del derecho de gentes que ni en los instantes de las luchas más crueles han quedado en suspenso. 3 días tras publicar una de sus columnas, El aire de la calle, en la que seguía pidiendo esta humanización, al menos parcial, de la guerra, escribe un artículo que titula La procesión doliente. En este texto vuelve sobre su petición de que se permita la unificación de las familias. Y dice que al cabo de 3 meses las resistencias morales, está refiriéndose lógicamente a los meses de agosto, septiembre y octubre del año 36, las resistencias morales han cedido y las pobres mujeres que nos hablan, damas algunas de alta alcurnia y esposas e hijas de obreros, nos hacen entre suspiros entrecortados la petición de ir a esa reunificación familiar. Pic remacha sus argumentos a favor del canje de las familias, que siempre pensó y escribió debería ser el primer paso para otra más amplia que incluyera a los presos políticos o por su adscripción a uno u otro bando, es decir, de no combatientes. Escribe un artículo en el que dice que de los espantos de la guerra, que son muchos, ese daño que se infiere a los seres inocentes son los que más duelen y conturban. Y habla de las madres que lloran porque no saben dónde están sus hijos y hace una descripción de ese dolor hablando del dolor de las pobres esposas y madres atribuladas. Ese artículo de Pic es primordial para entender el drama personal de un hombre bueno, de un periodista íntegro y de un cristiano con una fe profunda, que en primer lugar nos indica que ya en ese momento el control de los periódicos había quedado en manos de comités creados por el gobierno. Se refiere a que en sus artículos en ese momento da las gracias al director y al comité de intervención por permitirle publicar esos textos. El desencanto final de Pic se produce cuando recibe informaciones de amigos suyos que estaban tanto en el gobierno, próximos al gobierno de la República, como algunos de los grupos más radicales, en los que le comunican que está en las listas de los que podrían ser represaliados. El detonante de que él entrara en esas listas es un artículo que publica en el periódico de Bilbao Bruno Fontana, que descalificaba a Pic por su planteamiento humanitario y que le tituló Los que lloriqueamos, porque descalifica esos llamamientos de Pic al entendimiento, al intercambio de familias, y sabe que podría ser detenido y conducido a una de las checas que había en Santander. En ese momento, Pic
utiliza los muchísimos contactos que tenía en el puerto, conocía, yo creo que prácticamente a todos los que manejaban el puerto, para subirse a un bote, acercarse a un barco británico de carga que estaba en la bahía, y de ahí se embarca para ser desembarcado en Francia, y de allí se pasa por los Pirineos a la zona nacional. En el momento en el que él se presenta en el cuartel general de Burgos, la recepción no pudo ser más fría ni más despectiva, porque lógicamente consideraban que Pic había defendido la República, cosa que además era cierta, y que además estaba defendiendo la humanización de la guerra, cosa que en el bando nacional tampoco se consideraba oportuna, puesto que lo que se trataba era de ir a sangre y fuego para acabar con la guerra. Llega a Burgos, de allí le envían a Valladolid y no llegó a entrar en la cárcel porque fue avalado por un periodista amigo suyo que era uno de los referentes fundamentales de la comunicación en el bando franquista. Me estoy refiriendo a Joaquín Arrarás, que además fue director del diario Montañés en una breve época en los años 20. Perdón. Voy terminando. Arrarás fue uno de los que fundó el aparato propagandista de Franco y del conglomerado de fuerzas que luchaban junto a él en la guerra civil. Ese aval, el aval de Arrarás, al que conoció cuando Arrarás fue director del diario Montañés, le sirvió primero para que no le encarcelaran y después para que le dieran algunos trabajillos de segundo y tercer nivel en diarios como Informaciones, fundamentalmente, donde además el director era Jesús de la Serna, que también era conocido suyo. Pero ni tan siquiera con ese aval consiguió mantener lo que a él realmente le importaba, que era el cargo de capitán de la Draga. Fue depurado, fue destituido como capitán de la Draga y además aconsejado, entre comillas, que mejor que estuviera en Madrid y no aquí en Santander. Y en efecto pasó, después de la Guerra Civil hasta su muerte en el año 64, lo pasó viviendo en Madrid. Vivió en una situación casi miserable. Hay una carta que él envía a un amigo suyo en Santander, en la que le dice que, bueno, que se encuentra en mala situación. Este amigo indaga y se entera de que realmente, por ejemplo, Arrarás le tuvo que pagar unos medicamentos porque él ya estaba enfermo y no tenía dinero ni para pagarse los medicamentos. Un final triste porque, como he titulado yo esta conferencia, fue víctima de las dos Españas. Incomprendido por unos y por otros. Esta amistad con Arrarás, conviene recordar que Arrarás fue el autor de esa obra en 30 tomos o 40 tomos, no sé cuántos, sobre la Guerra Civil Española, que es una geografía del alzamiento nacional, de la guerra, del franquismo, de los mártires nacionales, etcétera, etcétera. Y Pic fue contratado, había que buscar alguna manera para pagarle unos dineros para colaborar en alguno de los tomos de esa, llamémosla, enciclopedia de la Guerra Civil. Finalmente,
Ya en el año 61, es decir, estamos hablando de 3 años antes de su muerte, el tiempo fue suavizando la situación y consiguió que la Asociación de la Prensa de Santander le nombrara periodista de honor y hubo un homenaje bastante multitudinario en el que intervinieron poetas, escritores, periodistas y donde se tomó la decisión de, por suscripción popular, encargar y colocar una estatua de Pich, donde está en la actualidad, en la curva de la Madalena, en la avenida de la Reina Victoria. Esa estatua se colocó 10 años después y fue también un acontecimiento en el que el Ateneo participó de una manera fundamental porque encabezó la suscripción pública para pagar tanto al escultor como la fundición de esa estatua que ahí tenemos. Y ya por último, como anécdota, esa estatua ha tomado el nombre popular de El Botas, porque en efecto destacan mucho las botas de marinero que él utilizaba. ¿Por qué destacan? Bueno, porque hubo un cambio de última hora. Esa escultura estaba pensada para que fuera aposentada sobre la propia hierba y que por tanto viéramos las botas de arriba a abajo. La colocaron sobre un pedestal de mármol, supongo que por alguna razón técnica del arquitecto encargado, y entonces las botas resaltan y parecen que están casi enfrente de nosotros. Y termino con una última anécdota. Perdón. Pich fue muy amigo de Gerardo Diego, el gran poeta santanderino, que además incluso cuando el poeta leyó aquí en este Ateneo, no en este edificio, pero sí en este Ateneo, leyó su manifiesto que rompía un poco con la tradición lírica del momento y que recibió muchas críticas, Pich le defendió a capa y espada y dijo que era un gran poeta y que seguía en la línea adecuada. Pero eran dos tipos absolutamente diferentes. Pich es un hombre robusto, de aspecto tosco, vestía siempre de una manera casi pordiosera, con un gabán de marinero, poco aseo, y contrastaba con la figura de Gerardo Diego, un hombre siempre delgado, elegante, fino, educado, y se cuenta como anécdota que una de las veces que estuvieron comiendo juntos en uno de los restaurantes de Santander, y bueno, aquello se prolongaba la conversación y ninguno de los dos acababa de levantar la mesa. Y que Pich le dice a su compañero poeta, le dice, bueno, yo creo que ya conviene que nos levantemos. Y le dice, bueno, hombre, cuando tú termines de comer. He terminado hace media hora. Dice, tienes 3 fideos aquí que no te has comido. Y esa es la anécdota. Yo con esto doy por concluida esta intervención. De Pich se podría hablar muchísimo más. Intervino a favor de todos los escritores cántabros. Apoyó aquella petición del premio Nobel para la escritora montañesa, Concha Espina. Apoyó incluso, en contra de sus ideas estéticas, a los pintores que empezaban ya con el cubismo, etc. Y fue siempre generoso con sus amigos. Y esto es lo que yo les quiero contar de José del Río en este 140 aniversario de su nacimiento y 60 de su muerte en Madrid. Sí decir únicamente que sintió muchísimo no poder volver a Santander después del incendio del 41, porque él escribió
un librito, un folleto muy interesante en el que desde Madrid, sin haber visto más que en las imágenes que pudo ver en los periódicos o en los en los pequeños documentales que se hicieron, para recordar las calles que habían quedado destruidas y que fueron las calles de su infancia, de su juventud y de su trabajo. Y únicamente por recoger el testigo de Luis Revenga, decir que en efecto en estos momentos hay amenazas sobre la libertad de expresión. Yo creo que la libertad de expresión es algo que cuanto menos se toquetee, mejor. Hay aquí el propio Luis y otros juristas que saben que si un periodista comete un delito, es decir, publica una información falsa o injuria a una persona, están los tribunales para decidir el castigo justo que debe recibir. Es más, en la ley de prensa actual está contemplado el derecho de rectificación, que además es muy ágil porque obliga a publicar la rectificación, cito de memoria, en los 7 días siguientes a la publicación como máximo, y que por tanto defiende a todo aquel que se sienta atacado. Y por eso creo que en estos temas es mejor dejar que haya libertad para que de esa manera las informaciones lleguen desde todos los puntos de vista y desde todas las tendencias. Ahora mismo en España hay periódicos con clara tendencia de izquierdas y con clara tendencia de derechas. Y el que quiera leer, pues que tenga un poco la molestia de leer unos y otros, y si quiere, pues que saque la nota media y se quede con ella. Muchas gracias. Muchísimas gracias a Manuel Ángel Castañeda. Y ahora, como es tradición, si alguien quiere formular alguna pregunta, encantados. Don Pedro Crespo de Lara. Una pregunta. Únicamente felicitar a don Manuel Ángel por su conferencia magnífica y subrayar una nota de su biografía. Ha sido el decano de los directores de periódicos de España. Cargo el de director de periódico, según Ortega y Gasset, el más difícil de la República de las Letras. Enhorabuena. Muchas gracias, Pedro. Muchas gracias, pero me acabas de echar como 50 años encima, ¿eh? Sí, buenas tardes. Gracias, Castañeda, por acercarnos a esta figura de Pic, que es tan conocida en la calle por la estatua del Botas, pero en realidad tan desconocida de su trabajo periodístico y todo lo que contaba de Santander y de la guerra, etcétera, etcétera, que también has contado. Me gustaría saber si Pic dejó descendencia familiar y si dejó archivos. Sí, por lo que yo sé, sí ha dejado descendencia. Es más, en algún momento uno de sus hijos estuvo en este Ateneo y habló aquí de la figura de su abuelo. Y los archivos yo creo que sí los ha dejado, pero francamente no sé dónde pueden estar. Y por otro lado, Pic no era un hombre ordenado. Y por tanto supongo que los archivos serán un tanto atrabiliarios y un tanto dispersos. Veo que hay mucha gente de la casa del Diario Montañés. ¿Alguno queréis hacer alguna pregunta? Por animaros, vamos. Pues nada. Muchas gracias por vuestra presencia. Un aplauso para Manuel Ángel. Muchas gracias.